Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más del Let's Play de Legend of Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64. En el episodio pasado conseguimos la espada y el escudo y nos quedamos enfrente del árbol Deku. Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Gran árbol Deku, he vuelto. Oh no, así que has vuelto. Link, bienvenido. Escucha bien lo que yo, el gran árbol Deku, tengo que decirte. Tus sueños no han tenido descanso estas lunas pasadas por las pesadillas. Los aliados del mal se fortalecen, un clima de maldad se extiende por todo Hyrule y causa pesadillas a quienes lo sienten. Ciertamente tú lo has sentido, Link. Es la hora de que pruebes tu coraje. He sido maldecido, necesito que rompas la maldición con tu sabiduría y coraje. ¿Tienes suficiente coraje para encargarte de esta tarea? Sí. Entonces entra, Link. Y tú también, Navi. Navi, el hada, debes ayudar a Link. Link, cuando Navi te hable, usa C arriba para escuchar sus palabras de sabiduría. Bueno, ya que escuchamos lo que nos dijo, vamos a meternos a su boca. Este para mí sería el primer templo o la primer mazmorra, pero para muchos este es el primer nivel, digámoslo así. Me mato. Bueno, me mató. Sí, quiero grabar. ¿Juego grabado? Sí, quiero continuar jugando. Bueno, vamos a comenzar aquí. Otra vez el del primer. Vamos a empezar. No sé qué pasó. Bueno, dice. Obtienes la nuez Deku. En su pantalla de objetos puedes ponerla en C izquierda, abajo o derecha. Pulsa C e intenta lanzarla. El destello destruirá a tu enemigo. Bueno, vamos a seguir. No quiero que me vuelva a matar. Bueno, vamos a usar el escudo que nos lleva. Eso. Vamos a seguir. Vamos a subir por esta. Bueno, a ver qué nos quiere decir nave. Pues parece que nada. Me preocupa esto de que nada más tengo medio corazón. Al principio del juego. Aquí me acuerdo que había un corazón. Sí veo. ¿Qué quieres, Navi? Mira, mira, Link. Puedes ver debajo de esta telaraña con C arriba. A ver, veamos. Ah, sí hay un lago. Bueno, vamos a continuar con la mazmorra. No me dieron nada, vamos a seguir. Estas cosas no podemos matarlas todavía. Mira este muro. Las plantas crecen sobre él
y su superficie es áspera. Tal vez puedas escalarlo. Sí, pero hay arañas, así que no voy a escalarlo. O a un cofre. ¿Qué habrá dentro? Bueno. Encontraste el mapa del calabozo. Presiona Start y busca en su pantalla de mapa. Cámaras azules son lugares que ya has visitado. Tu posición actual es la cámara intermitente. Mueve el joystick arriba y abajo para ver otros niveles. Bueno, vamos a seguir. Dice, puedes abrir una puerta parándote frente a ella y presionando A. Pon atención a lo que el icono azul dice. Ese es ese que está arriba de la pantalla. Bueno, veamos, sigamos. Oh. Perdóname, maestro. Si te doy una pista, ¿me dejarías ir? Cuando saltes desde muy alto, si mantienes el joystick adelante, rodarás en el suelo al aterrizar y no serás herido por la caída. No puedo garantizarte que funcione, aunque si el riesgo es realmente alto. Jejeje. Bueno, inténtalo. Si te sientes audaz. Wow. Bueno, quiero mandar saludos a Lalo Hernández o Eduardo Hernández. Gracias por estar suscrito y por comentar todos mis videos. Y a Diego Javier, uno de mis compañeros de la escuela. También pone comentarios en mis videos. Bueno, gracias a los dos. Encontraste la resortera de las hadas. En su pantalla de objetos puedes ponerla hacia izquierda, abajo o derecha. Pulsa C para sacarla y sujetar. Si mantienes apretado C, apuntarás con el joystick libera para lanzar una semilla de Q. Si deseas disparar sin parar, presiona C y manténlo presionado para mantener las semillas listas. Bueno, vamos a ponerla. Bueno, eso lo compro. No. Bueno, vamos a seguir. Por aquí había esto. Obtienes semillas de Q, son pequeñas y duras. Las puedes usar como bolas para tu resortera. Bueno, vamos a seguir. Vamos a regresar. Con las resorteras de los hadas ya podemos matar a estas. Abajo. Vamos a seguir. Esto no les hagamos caso. Vamos a seguir. Aquí lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestro palo de Q. Agarrar fuego y venir acá. Y yo abrimos la puerta. Ahora nos quedamos parados, apretamos y lo guardamos. No apretamos el botón este.
Y vamos acá, acá. Ah, no puedo subir. Esto es una escultura dorada. Obtienes un token que lo prueba. Bueno, vi un cofrecito chiquito. Obtienes un recuperar tu energía vital se restaura. Bueno, ya lo matamos. Vamos aquí. Vamos a abrir el cofre. Encontraste la bruja, ahora puedes ver la ubicación de las cosas ocultas en el calabozo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. Y vamos a ver. Y por acá, y por acá. Y por acá, y por acá. Que por acá, que por acá. Que por acá, que. No, pues llegamos al mismo lugar, así que vamos a ver aquí dónde está. Aquí. Matamos esto, le pegamos atrás, porque adelante si le pegamos, le va a rebotar nuestros ataques. Entonces no lo vamos a poder matar, entonces atrás. Bueno, ya que la matamos, hasta allá abajo. ¿Se acuerdan del laguito que vimos? Bueno, vamos a brincar hacia él. Y se va a romper. Bueno, vamos a ver. Se va a romper eso y un cofre. Pero primero vamos a ver esto. Agua bohela. Destruiste la escultura dorada. Tienes un token que lo prueba. Bueno, vamos a seguir. Abrir el cofre. Un recuperador. Vale. Vamos a seguir un palo. Y nos acá donde está esto se va a prender y se va a abrir. Guardamos eso. Y ya no había nada acá, entonces vamos a seguir. Nos paramos en la flor, que es más efectivo. Así vayan a ser nosotros. Por favor, perdóname, maestro, nunca volveré a hacerlo. Si me perdonas, te enseñaré algo grandioso. Nunca vencerás a mis otros hermanos si no los golpeas en el orden correcto. El orden es 2, 3, 1. 23 es el número 1. Bueno, ya vámonos. Bueno, esa puerta no se abre, entonces lo que vamos a hacer es esto. Y le damos con la resulta. Y ya, avanzamos. Si mantienes pulsado después de entrar al agua, podrás bucear y apuesto a que hay cosas interesantes bajo el agua. Veamos qué dice Navi. Bucear, sumergir. Nos sumergimos y apretamos el botón con la mano.
Luego tenemos que regresar rápido a la orilla, subir. Bueno, ya lo matamos. Y nos va a dar semillas de eco. Que hay acá, que hay acá, que hay acá. Semillas de eco, ropes. Dice, colócate cerca de este bloque y agárralo con A mientras mantengas el A podrás empujarlo o jalarlo. Si te colocas cerca del bloque, pulsas A manteniendo el joystick hacia atrás, el bloque podrás subir en él. Pon atención a lo que te dice el icono de acción. Ya subimos, a ver qué hay acá. Aquí algo importante, si no quiere pelear contra nada, no, aquí no sale. No, pues no sale. Olvídalo. Ay, me voy a morir. Un palo de cum. Bueno, vamos a seguir aquí. Agarramos esto, le llenamos de fuego y acá. Bueno, ya que se abre la puerta, nos quedamos parados, lo guardamos. Bueno, voy a ver si no hay corazones por aquí. A ver, semillas de cum. Semillas de cum. Ay, me voy a morir. Un corazón, Esperemos a que crezca esta. Y otro corazón, ya estamos recuperados. Bueno, hay que seguir. Bueno, aquí terminaré el video. Denle like, suscríbanse, comenten el video y hasta la próxima.